Buenos días con todas las personas que nos acompañan en este día. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de este programa Psicología en Diálogo, donde cada semana los estudiantes de psicología de la Universidad de Cuenca presentan y desarrollamos temas de interés social, aportando así nuestras opiniones. Para este nuevo episodio de este programa tengo el honor de presentarles a Carla. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Hola Emily, ¿cómo están a todos? Buenos días. El día de hoy me siento muy complacida de estar aquí para poder presentarles nuestro tema, que es el desafío ético ante el aborto y cómo los terapeutas debemos actuar ante esto, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que nos planteamos y que planeamos responder a lo largo de esta entrevista es ¿qué hacer cuando los valores personales del profesional de la salud se interponen o entran en conflicto a los principios éticos de la profesión? Entonces, para esto primero me gustaría definir qué es el aborto. Según la OMS, el aborto es detener el embarazo cuando el embrión o feto aún no es viable el nacimiento fuera del vientre, luego de lo cual la interrupción del embarazo se considera una inducción a un parto prematuro. Una cifra que es muy interesante, según la OMS en el 2023, cada año se provocan aproximadamente 73 millones de abortos en todo el mundo. Eso. Bueno, sabemos que hablar del aborto es un tema muy controvertido, muy complejo, hasta ahora incluso, ya sea tanto desde una perspectiva social hasta una perspectiva legal, ya que se ha generado un amplio debate y es lo que hemos visto siempre, un debate no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ya que en muchos países la práctica del aborto aún es considerada ilegal, en otros países ya es considerada legal, creo que es en muy pocos países, y en otros países es considerada ilegal, pero con ciertas excepciones, como cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro o embarazos que estas violaciones. Entonces, en cualquier caso, el aborto es concebido por muchos, como ya mencionamos recién, es un tema sumamente delicado y personal y, como dije, un objeto de mucho debate a nivel nacional e internacional. Tenemos datos del Ecuador. Algo que sí me gustaría acatar antes, de aquí hay una brecha, ¿no es cierto?, entre personas de altos recursos y bajos recursos, siendo los más afectados obviamente las personas de bajos recursos. Por ejemplo, las personas que tal vez tengan más posibilidades cuando quieran realizarse un aborto legal y seguro, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, la palabra seguro, pueden viajar tranquilamente tal vez a Estados Unidos o países donde sea legal el aborto en cualquier ocasión, digamos así. Sin embargo, las personas en Ecuador, siendo un país en vías de desarrollo, tal vez la tiene un poco más difícil para las personas de bajos recursos. Por eso el Código Integral Penal, COIP, nos dice que esta reforma permitió el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto que sean incompatibles con la vida. Sin embargo, fuera de estas circunstancias, el aborto sigue siendo un delito, lo que a mí personalmente me parece súper fatal que nosotros categoricemos a las personas, a las mujeres que quieran decidir sobre su vida al mismo nivel que un criminal, que en verdad alguien que asesina, alguien que viola, etc. También esta legislación representa un importante avance en la protección, a pesar de que es un avance, digamos, aún muy ínfimo, es un importante avance en la protección de los derechos de las mujeres, pero también obviamente se genera muchas discusiones y retos en su implementación y acceso equitativo a los servicios de la salud reproductiva. Claramente, como dijiste tú, Carlita, en Ecuador hay muchos casos, creo que la mayoría de casos donde hay niñas de 11, 12, 13, 14 años que están embarazadas y, como tú decías, no tienen los recursos necesarios como para irse a otro país a hacer esto del aborto y proteger su salud, claro, porque esto es un tema muy también que puede llevar hasta la muerte en la mayoría de los casos. Entonces, en Ecuador sabemos que es un país con altas tasas de embarazo adolescente, especialmente en Morona, Santiago. Se ha visto que, como comentaba, que hay niñas de 11, 12, 13 años que ya son mamás y esto también es
consecuencia, esto es porque no se brinda una educación sexual adecuada, ya que primero en muchos pueblos, por así decirlo, de Morón a Santiago, como te decía Carlita, primero los papás no saben mucho de este tema. Entonces, si tus papás no saben, ¿cómo van a poder enseñar a sus hijos? También en las escuelas esto es un tabú. Cuando se menciona esto ya es como que un escándalo para todos. Entonces también es culpa de que no se recibe información sobre educación sexual. También el ministerio, como ya vamos a abordar en los siguientes episodios con mis compañeros, se va a hablar de esta falta de educación sexual, no solo en las escuelas, sino de parte del ministerio, al brindar campañas, pero que concienticen, que expliquen todo este tema de educación sexual. Bien, ahora me gustaría un poco ver una infografía que tenemos sobre datos. Esto de aquí, de Sabías en Ecuador, que 60 mujeres abortan al día, 26 de ellas son niñas. Me parece en verdad un número catastrófico, considerando que si no del 100% de los abortos son inseguros. Lo hacen solas en sus casas, incluso hay un estudio que categorizó lo que las mujeres que querían abortar buscaban. Decía, ¿cómo puedo abortar con tijeras? ¿Cómo puedo abortar tirándome de las escaleras? Es súper grave para las niñas, que son 26 niñas al día que se someten a este sufrimiento. Claro, también presentamos otro cuadro estadístico llamado la peor radiografía del Ecuador. ¿Por qué? Porque podemos ver que un 73% de los casos, un profesional de la salud las denunció a la policía. Aquí podemos ver la ética de estos profesionales, ya que como profesionales, ya sea de la salud, como psicólogos, como médicos, debemos de guardar el secreto profesional, y aquí vemos que denuncian a la policía. La mayoría, como comentamos, son niñas, mujeres y jóvenes, pobres, indígenas y afrodescendientes. 38 de estas personas estuvieron en prisión a causa de ellas. 33 eran mujeres y niñas. 2 mujeres y una niña fueron acusadas de homicidio tras una emergencia, y en el 99% de los casos la policía interrogó a la mujer en el hospital sin ningún abogado. En 58 de los casos los defensores públicos aconsejaron a la mujer a que se declare culpable. Pues como dijo la Carly, buscan esta criminalización de las mujeres, comparándolas con otros criminales como son los ladrones, los asesinos. Entonces es un tema que en realidad genera mucho debate, mucha controversia. Bueno, hablando un poco más, abordando este tema desde una perspectiva ética, el aborto plantea cuestionamientos sobre la autonomía de la mujer, el derecho de poder decidir sobre su cuerpo y la protección de la vida en desarrollo. Entonces, es por esto que damos paso a nuestro siguiente tema que vamos a abordar, que es... Bien, gracias, Amy. Ahora vamos a abordar el tema aborto, valores y la ética del profesional de la salud. Esto primero tenemos que empezar sabiendo que cuando los valores personales de un profesional de la salud mental entran en conflicto con los principios éticos de la profesión, es crucial, súper crucial, manejar la situación con cuidado y profesionalismo, porque la prioridad de nosotros como profesionales de la salud es el bienestar del paciente, no nuestros valores personales ni nuestras creencias arraigadas tal vez que tengamos. Claro, entonces primero vamos a conocer qué son los valores personales, que seguramente muchas personas la conocen. Estas son creencias y principios que guían nuestra vida cotidiana. Se dice que los valores personales claramente uno empieza a desarrollar a lo largo de su vida. Y los principios éticos, en cambio, son normas establecidas por organizaciones profesionales para que con esto podamos asegurar una práctica responsable y justa en la atención al paciente. Un ejemplo de un conflicto de este tema podría ser un terapeuta, un psicólogo, incluso un médico con fuertes creencias religiosas, pues hemos visto que la religión no está nada de acuerdo con esto del aborto. Entonces, un psicólogo con fuertes creencias religiosas y se encuentra trabajando y le llega un caso de un paciente que busca apoyo para tomar decisiones relacionadas con el aborto. En este caso, los valores del psicólogo entran en conflicto claramente con la obligación ética de proporcionar un apoyo y respetar la autonomía del paciente. Es lo que hemos dicho. ¿Qué pasa cuando nosotros como psicólogos
hemos crecido con valores personales, tal vez en contra de estos temas como el aborto, o con creencias religiosas, o con ideologías, o con una educación súper tradicional, como se dice. Y un día en consultorio, digamos, Carlita, nos llega un paciente con esta idea, con un aborto, y que está buscando el aborto. ¿Qué hacer? O sea, obviamente hay que actuar bajo la ética del psicólogo, lo que nos corresponde, pero ¿qué pasa con nuestros valores? O sea, ¿cómo separamos claramente? Eso es la pregunta de este programa. Los valores, por un lado, los valores personales y la ética de la profesión. Así. Claro. Bueno, en estos casos, obviamente, va a primar la ética profesional, ¿no es cierto? Entonces, para esto voy a leer un caso que tal vez nos evidencia un poquito más esto de aquí, y luego pasamos con las preguntas que nos vayan haciendo en el chat, que vamos a ir leyendo. Entonces, le vamos a poner a esta doctora Ana Martínez. Es un seudónimo. Es una psicóloga con 15 años de experiencia que trabaja en una clínica privada en una ciudad no tan grande. Ana tiene fuertes creencias religiosas que la llevan a oponerse al aborto, y estas creencias forman una parte integral de su identidad personal y moral. Un día, Ana recibe a una nueva paciente, Laura, una joven de 22 años que acaba de descubrir que está embarazada. Laura está en una situación muy complicada. Primero, es estudiante universitaria, igual que todos nosotros. No tiene una relación estable con el padre del bebé y siente que no está preparada para ser madre. Laura está considerando todas sus opciones, incluido el aborto, y busca orientación y apoyo emocional para tomar una decisión informada y consciente. Durante las sesiones iniciales, Laura comparte sus miedos, dudas y el enorme estrés que está sintiendo. Habla abiertamente sobre sus pensamientos respecto al aborto y cómo esta opción podría permitirle continuar con sus estudios y planes de vida. Mientras Laura se abre sobre sus sentimientos, Ana comienza a experimentar un conflicto interno significativo, sus creencias religiosas, que son sobre el aborto, entran en tensión directa con su deber profesional de proporcionar un apoyo no directivo y respetar la autonomía de Laura. A medida que las sesiones continúan, Ana se da cuenta que sus respuestas y su lenguaje corporal podrían estar influenciados por sus propias creencias personales. Empieza a sentir que no puede proporcionar a Laura el apoyo neutral y objetivo que necesita. Ana se encuentra cada vez más preocupada por su capacidad para ayudar a Laura sin imponer, aunque sea de manera sutil, sus propios valores. Finalmente, Ana decide que necesita tomar una acción para resolver este conflicto. Reconoce que lo más importante es el bienestar de Laura y su derecho a recibir una atención imparcial y de calidad. Bueno, antes de seguir, me complace presentar a nuestra invitada, una gran amiga y colega. Si te presentas un poco, por favor. Bueno, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Rocío Lucero y soy psicóloga clínica. Ya, Rocío, buenos días. Nos complace mucho. Tú ya sabes de lo que estamos hablando, que es la ética profesional en el aborto. Y estaba leyendo un caso que te había comentado anteriormente. Entonces, me gustaría saber tú qué opinas sobre el caso. Muchas de las veces cuando uno como profesional de la salud mental se ve ante estas situaciones, muchas veces suele darse, ¿no? Si es que uno no ha realizado un trabajo personal, puede caer fácilmente en tratar de estar influenciando en la toma de decisiones de nuestros pacientes. Y obviamente al ser alguien que tiene pensamientos rígidos, de pronto nos puede estar generando dificultades a la hora de poder brindar un servicio de calidad. Exacto, es lo que decíamos, que siempre debe primar los valores éticos de la profesión, los principios éticos, sobre claramente. los valores personales. Entonces, también para esto me gustaría nombrar un poquito aquí en Ecuador sobre la educación sexual también. Como sabemos, la educación sexual en Ecuador es súper precaria. No, como dijo Emi anteriormente, los padres no hablan de estos temas tabús, de que hablen de reproducción, de métodos anticonceptivos. Es lo peor que puede ser. Sí, justamente comentábamos que hay muchos padres incluso que no saben sobre estos temas. Entonces, si ellos no saben, o sea, ¿cómo van a saber los hijos? Entonces, también, porque se ha visto en los pueblitos pobres, que hay muchos embarazos adolescentes y no saben nada de educación sexual, ni los niños, peor sus padres. Entonces, hemos visto que todo esto generan problemas claro, son las causas para los embarazos de los adolescentes.
Bueno, esto justamente sí tiene mucha razón porque al menos en Ecuador todavía hay mucho tabú acerca de estos temas y sobre todo en lugares donde de pronto las personas no tienen acceso a educación y obviamente si los padres desconocen de esto, los hijos también. O sea, es algo incongruente pensar que alguien que no tiene mucho conocimiento en esto va a educar a sus hijos en estos temas. Claro, exactamente. Entonces, bueno, aquí queremos entrar un poco en la entrevista sobre este caso. Como ya mencionó Carlita, es un caso de una doctora que es muy creyente de la religión. Como se dice, la religión no apoya al aborto y llega una paciente con esto de que quiere que la acompañe en este proceso de aborto. Entonces, ¿qué hacer ahí? Claramente la Carlita dijo que debería primar más los valores, la ética, pero hay casos que no. Por ejemplo, yo les voy a contar algo que nos pasó con Carlita. Antes, buscando un psicólogo también, me dijo que no nos podía ayudar porque es un tema muy controversial y ella no prefiere meterse en estos temas. ¿Por qué? Porque sabemos que es una persona muy creyente. Entonces, desde ahí también se ve que hay psicólogos que también son creyentes y a la hora de abordar estos casos, ¿qué hacemos? Entonces, por eso hemos planteado unas preguntas tras conocer este caso. ¿Cómo define la situación que se puede presentar entre los valores personales del profesional de la salud mental y los principios éticos de esta profesión? Bueno, esto es un caso bastante delicado, claro, porque a la hora de que uno se ve como profesional, ¿no?, ante una situación en las cuales la ética profesional y mis principios o las creencias que yo tengo con respecto a algún tema pueden perjudicar. Cuando yo soy una persona que no tiene una mentalidad flexible, como profesional de la salud mental es bastante importante ser bastante flexible, porque si yo soy con una idea, con una ideología cerrada, no voy a poder brindar un servicio de calidad. Entonces esto es algo bastante delicado, la verdad, si uno no lo sabe manejar profesionalmente. Y partiendo de esta pregunta, ¿cómo tú te desarrollaste, cómo trabajaste en estas creencias personales? Porque obviamente todos venimos con ideas implantadas, claro. no es que wow, somos sí. un ojo en blanco. Todos somos seres humanos que obviamente venimos de familias, de pronto donde hay muchas ideas preconcebidas o también estamos aprendiendo, adaptando ideas que vienen de nuestras familias. Entonces, muchas de las veces suele darse el caso de que la forma de pensar antiguamente era bastante diferente a lo que es hoy. Entonces, en realidad, primero mirarme, hacerme una introspección como profesional, primero como ser humano, ¿no? Y decir qué cositas necesito ir mejorando y flexibilizando para poder atender a mis pacientes y obviamente entonces me tocó primero hacer un trabajo personal, ir identificando mis limitaciones, aquellas cositas o techos mentales que podrían estar impidiendo que yo tenga realmente un trabajo exitoso. Eso. Ya, muy bien. Queremos parar un ratito porque vemos que tenemos comentarios en el chat del en vivo. Entonces vamos con la primera. Primero agradecemos a todos nuestros compañeros, amigos que nos están viendo allá. Ay, qué chévere. La carrera de psicología en el aula. En el aula, a todos les agradecemos mucho. Y vamos con la pregunta de Gis. Muchas gracias, Gis, por tu pregunta. Dice, ¿qué opinan de Comadres, de las Comadres, que es esta organización de mujeres que consideran que es una luz para aquellas que no tienen más opción que el aborto? Bueno, a mí las Comadres en verdad me parece un grupo en verdad súper bueno. O sea, valiente. Súper valiente en verdad de irse contra lo que está socialmente aceptado, ¿no es cierto? Ellos tienen una página web, tienen un número, tienen ellos guías abortistas, lo dicen así, para tener un aborto seguro, tienen testimonios. En verdad a mí me parece, más que una luz, me parece una ayuda enorme para todas las mujeres que están pasando por el querer abortar. Entonces a mí me parece súper bueno. ¿Alguien más? Claro, como tú decías, es un grupo súper organizado
Y no es un grupo así como que hecho así nomás a la ligera. Como dijo la Carly, tiene un grupo en Facebook, en Internet incluso. Voy a leer un poquito de las comadres. Dice, somos una red feminista de acompañamiento en aborto seguro. Nos organizamos desde 2014 para dar una respuesta efectiva y segura a las mujeres, hombres trans y personas no binarias que buscan abortar en Ecuador. Somos activistas feministas diversas que acompañamos en todo el país. Las comadres estamos en Cuenca, Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio, Guayaquil y Quito. Y cada vez somos más. Pues qué chévere que no solo sea en Cuenca, sino se van abriendo en diferentes lugares, en diferentes ciudades. Entonces, como dijo Carly, es un grupo o sea, que ayuda demasiado. Y sigamos con las preguntas. Ya bien, tenemos otra pregunta, gracias a mi Merchan. Dice, ¿qué protocolo y ruta se pueden seguir si es que como profesionales, en un caso hipotético, la paciente nos dice que quiere abortar? Bueno, el profesional de la salud mental tiene que debe acompañar y guiar en todo este proceso preaborto y un posaborto, ¿no? Porque prácticamente son las etapas que más necesitan un acompañamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es prácticamente brindar estrategias y herramientas a la paciente, alguien que en base a su propio análisis va a tomar una decisión. Nosotros acompañamos, pero no decidimos por ellas o no estamos prácticamente sugiriendo algo lo que ellos deben hacer. Muy interesante, en verdad ese me parece el protocolo a mí más adecuado para seguir estos casos, porque me imagino que incluso hay profesionales que apenas alguien llega a consulta y dice quiero abortar, capaz de sálgase de mi consultorio, yo no entiendo esta clase de cosas. Claro. Pero ¿en dónde queda la imparcialidad? ¿En dónde quedan los valores profesionales de un profesional de la salud? Bueno, seguimos viendo unos saluditos. Sami Merchan, hola, emocionada de ese nuevo tema, muchas gracias Sami. Denise, felicitaciones por el espacio, es muy necesario hablar de este tema, efectivamente lo que hemos hablado, que es muy necesario hablar de este tema. Gis, excelente programa. Eli, Tenelema, un tema interesante. Y bueno, un saludo a todos los compañeros que nos den clases, mucho amor. Bueno, una pregunta también muy importante que nos dejan. ¿Cómo afecta el proceso de tomar la decisión de abortar en la salud mental de la mujer? Sabemos que no es de tomar esa decisión de la noche a la mañana o decir, claro, voy a abortar y ya. Sabemos que conlleva no solo problemas en la salud, sino en la salud mental, que es algo que se ve afectadísimo. Entonces, ¿qué nos puede ayudar con esta información de cómo afecta este proceso? Bueno, esto va a depender muchísimo de la perspectiva, de la forma de pensar de cada mujer. Porque hay chicas que tienen, por ejemplo, ideas arraigadas acerca de que el aborto es un crimen. Uh-huh. Alguien que con este tipo de pensamiento llegue a abortar, es muy posible que todo el proceso de posaborto lo lleve con bastante culpa, ansiedad y estrés. Pero alguien que de pronto tiene otro tipo de mentalidad y otra perspectiva, entonces va a ser diferente. Va a ser un proceso que de pronto puede, obviamente, genera malestar, pero a medida que pasa el tiempo lo puede sobrellevar bien. También es muy importante considerar el ambiente, porque si estamos con personas quienes nos apoyan, quienes pueden de pronto brindarnos esa empatía que necesitamos, va a ser más llevadero, pero súper diferente en un ambiente en el cual todo el tiempo te estén recordando lo que hiciste, te estén juzgando. Entonces va a depender de varios contextos en realidad. Y con eso me surge una pregunta, o sea, alguien que tenga esos como que esa mentalidad de culpa de que yo no apoyo esto y sin embargo lo quiero hacer, como uno como terapeuta tal vez pueda trabajar con esas creencias preaborto obviamente y posaborto con estas personas que tienen como que esas creencias más arraigadas de que el aborto es súper mal. Bueno, prácticamente se debe trabajar muchísimo en tema de ideas distorsionadas que podemos tener con respecto a este tema. Por ejemplo, una persona que tenga mucho este sentimiento de culpa, analizar si es que la culpa es realmente algo que sirve o es objetiva, o también si es que es algo simplemente que nos está generando algún tipo de malestar, porque muchas veces la culpa no sirve de nada, porque prácticamente es algo que no podemos regresar el tiempo y tratar de mejorar, sino la culpa es un sentimiento que nos está afectando todo el tiempo y no nos permite avanzar.
En cambio, si es algo que yo puedo prácticamente de esa situación aprender, porque siempre podemos aprender de algo, entonces desde ese punto de vista podemos prácticamente trabajar con los pacientes. Muchas gracias. En verdad es muy interesante, es muy necesario nosotros como estudiantes de psicología, más que nada de los últimos ciclos, saber si es que tenemos algún día un caso de estos, cómo nosotros lo podríamos abordar, qué es lo adecuado para estos casos y cómo más que nada nosotros prever el bienestar de los pacientes antes que nuestras ideas. Nuestras ideas. Ajá. También agradecemos mucho a Rosita, dice un tema muy interesante, pues dentro de nuestro contexto se tiene todavía el estigma y diversos estereotipos. Alejandro Serrano, también un saludo. María Paz nos plantea: en los últimos días la Corte Constitucional admitió a trámite la acción del movimiento Justa Libertad que demanda eliminar el delito del aborto en Ecuador. Entonces, ¿creen que en pleno 2024 la Corte Constitucional está en la capacidad de fallar a favor de esta demanda tomando en cuenta el contexto ecuatoriano? Una pregunta de mucho debate. En verdad sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero tenemos muchos, como decían anteriormente, mucho tabú, muchos estereotipos. Me gustaría saber tú, Emi, ¿qué piensas respecto de esto? Justamente como dijiste, Carlita, creo que el Ecuador sigue siendo un país que no se va desarrollando. Tal vez algunos dicen que sí, pero creo que en esos temas no. Como también dijiste, aún hay muchos tabús en las escuelas, en las casas. Entonces, yo la verdad no creo que en pleno 2024 pase esto. Y claro, pero con la esperanza de que pueda en un futuro muy cercano, que pueda ver que no es un delito el abortar. Claro, que la mujer decide sobre su cuerpo, decide sobre su vida, decide la libertad que cada persona tiene. Entonces, esto. Y también me parece muy importante que lo abordemos no solo desde la vista social que solemos tener, sino también tener en cuenta que esto es un problema de salud. El hecho de que tengamos a mujeres que tal vez ingresen con riesgo de ingresen a emergencias a un hospital porque realizaron tal vez un aborto casero, pero primero cabe recalcar también un dato. Llevar a fin un embarazo es incluso más problemático que un aborto legal y seguro. Entonces también tenemos que verle desde la vista un poco de salud, un problema de salud nacional. Entonces a mí yo estaría muy feliz de que por fin la Corte Constitucional falle, pero viendo cómo estamos es un tema de que casi ni siquiera tocan en el Congreso. Entonces me parece súper complicado. ¿Tú qué piensas, Rocío? Bueno, en realidad es bastante delicado esto, ¿no? Porque como ustedes dicen, en realidad nuestro país hay muchísimo tabú, hay muchísimos estereotipos y prejuicios respecto a estos temas. Entonces, en realidad, ojalá, pero se debe realmente trabajar muchísimo desde la prevención. Y siempre es muy importante que estos temas también se empiece a hablar desde casa, desde edades tempranas, de brindar una educación sexual en casa con nuestros niños. Entonces, de esa manera poder trabajar tempranamente y de una manera de prevención también. Entonces, es muy importante si uno quiere cambiar y mejorar la sociedad, que uno tiene que empezar desde casa. Exacto. Claro, exactamente como decías, es muy importante que desde pequeños, desde en casa, que es donde empieza la vida, se hablen de estos temas, se enseñen, se eduquen y ya no lo vean como un tabú. Exacto, incluso nosotros tenemos súper implantada esta visión religiosa, incluso desde el currículo podemos decir que nos enseñan en primero de básica. Uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿no es cierto? Son como que algo un poco oculto que tal vez nosotros ya tenemos tan normalizado, pero ¿en dónde queda como que la decisión de decir como que no, yo no me quiero reproducir? Sería eliminar en verdad una etapa de lo que nos enseñaron. Entonces tal vez desde ahí puede venir la culpa, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, seguimos con la entrevista, con las preguntas sobre, frente a este caso, una pregunta es, ¿qué tan común es que se presente este tipo de dilema en la práctica? No sé si tal vez te ha tocado vivir un tema, no exclusivamente del aborto, pero tal vez un tema donde estén acá tus valores y acá la ética profesional.
Bueno, este tipo de dilemas y situaciones puede darse en diversas situaciones en realidad, no solo con el tema de aborto, sino también, por ejemplo, el tema de trabajar con las parejas, el tema de adicciones, que bueno, es el campo donde me encuentro laborando también. Entonces, puede ser común, sobre todo cuando uno no tiene experiencia, cuando uno todavía no ha logrado manejar y separar esta parte personal de lo profesional. Entonces, puede darse estos casos en diversas situaciones. Entonces es común. Sí. A lo que nos va a pasar. Algo que debemos entonces... Sí. Algo que debemos pulir que, bastante ajá, como profesionales. Exacto, porque bueno, uno con la práctica va aprendiendo mucho. A veces nos suelen decir, no, es que tienes que tener estas herramientas y todo, pero a la hora de empezar a ejercer, es realmente cuando uno va experimentando situaciones y que ya debe de ir poniendo en práctica todas estas herramientas que nos han dado. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. Te agradecemos mucho por tus respuestas, nos ayuda bastante. ¿Qué estrategias o herramientas recomendarías a otros profesionales de la salud mental para manejar de manera efectiva este tipo de conflictos éticos en el temas como el aborto? ¿Tienes tal vez algún tipo de consejo práctico sobre cómo abordar estas situaciones o cómo logras separar tus valores personales de lo ético de la carrera? Bueno, lo que yo puedo compartirles, chicas, es que es muy importante que cuando una persona, o sea, sobre todo un profesional de la salud mental, antes de poder ejercer, tiene que hacer un trabajo personal, individual. Es muy importante hacer su terapia personal, porque como dice un amigo a quien estimo muchísimo, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, para que uno pueda hacer un trabajo de calidad y que realmente pueda ayudar a su paciente, uno tiene que haber atravesado por todo un proceso de psicoterapia personal. Entonces, para cada uno de los profesionales y colegas, esto es importantísimo. Esto y luego también aprender a identificar nuestras limitaciones, porque obviamente somos seres humanos y que muchas veces nos podemos identificar con casos o situaciones que sentimos que realmente no podemos manejar, porque uno a veces tiene las mejores intenciones y de querer salvar a todo el mundo, pero no es posible. O sea, no podemos con todo. Claro. Queremos poder, pero no podemos. Entonces, el hecho de que podamos identificar qué cosas o situaciones realmente se me salen de las manos y entonces derivar. Esto es, trabajar mucho la humildad, es decir, la capacidad que tengo para reconocer mis limitaciones y aquellas fortalezas donde sí puedo realmente desenvolverme súper bien. Y justamente eso te quería preguntar en el caso de que un profesional no mismo pueda desarraigarse de esto de aquí. Entonces tú dices que lo ideal sería derivar. Derivar, exacto. Buscar ayuda, porque siempre hay alguien que tiene más herramientas, que de pronto puede llevar súper mejor un caso. Entonces, si yo me encuentro limitada en algo y siento que realmente no puedo, derivo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Claro, entonces aquí en estos casos donde uno no puede, digamos, abordar este caso por sus creencias, es mejor decirle a la paciente, ser sincera, transparente, exacto, y derivar. Exacto, porque si yo intento ayudar a alguien y en realidad no puedo y estoy chocando todo el tiempo con mis creencias y con mi lado profesional, entonces prácticamente se va a perder el objetivo terapéutico. Entonces claro, no voy a hacer un trabajo bueno y en lugar de eso le voy a perjudicar a mi paciente. Claro, no voy a poder brindar la atención y el acompañamiento que se merece nuestro paciente. Uh-huh. A ver, también, ¿cómo se puede fomentar conversaciones abiertas y respetuosas sobre temas éticamente sensibles dentro de la profesión? Mira, este espacio es súper interesante, ¿no? De tratar de crear más espacios como estos, conversatorios en los cuales podamos dar diferentes puntos de vista, porque lo que yo pienso no es una verdad absoluta, porque el cerebro humano tiene diferentes formas de interpretar un mismo espacio, entonces la realidad realmente es muy cambiante para cada persona. Entonces, fomentar espacios como estos, tratar de brindar talleres en las instituciones educativas en el cual se hable muchísimo acerca de estos temas.
Entonces, para poder también ir rompiendo poco a poco este tipo de tabús que todavía hay. Entonces, es muy importante fomentar este tipo de conversaciones. Sí, a nosotros también nos parece importantísimo y en verdad esto de que es un programa que semana a semana va a ir llevando nuevos temas Qué éticos, chévere. no solo del lado, tal vez del lado del aborto, tal vez del lado un poco de educación, algo más, por ejemplo, en los colegios, cómo trabajar en violencia intrafamiliar, etcétera. Violencia de género. Por eso, un agradecimiento especial a nuestra docente, Juanita, por abrirnos estos espacios que son necesarios para poder desarrollar estos temas de interés social. Bueno, también seguir saludando a nuestros queridos compañeros que nos están viendo en el aula, también a nuestra docente que también nos está viendo y nos esperan después. Y Bueno, a mí también me parece súper importante acotar lo que tú decías, esto de trabajar en los colegios desde la psicoeducación, porque es algo que no, en verdad, muy pocas veces o nunca se hace, hacer un acompañamiento integral, hacer una psicoeducación no solo en el aborto, sobre el aborto, también de métodos anticonceptivos, tal vez planificación familiar, tal vez incluso partir desde el consentimiento que uno pueda dar a realizar ciertas acciones o no. Estoy muy de acuerdo contigo, Carlita, porque bueno, en las instituciones educativas prácticamente el objetivo es sacar estudiantes expertos en matemáticas, en física, en otro tipo de materias, pero nadie se interesa en la importancia que tiene el desarrollar la inteligencia emocional. Claro. Esto es tan importante y en el cual prácticamente nadie hace nada. Porque si más niños, más personas tuvieran acceso a este tipo de educación en el cual se le enseñe cómo manejar una emoción, cómo aprender a poner límites, cómo ser asertivos, cómo drenar todo este tipo de emociones incómodas, entonces sería realmente nuestra sociedad otra realidad. claro, seremos diferentes. Uh-huh. Exactamente como decías, hay escuelas, o sea, digo porque yo he conocido que tal vez dan estos temas, pero no lo profundizan, o sea, lo dan como por encima. O lo dan como que con miedo Sí, de o hablar. como, sí, como que rápido, así, como que Es vamos como a hablar que no ese es tan tema y ya, importante. claro, entonces es muy importante llevar estos temas, como tú decías, la inteligencia emocional es muy importantísimo, saber regular nuestras emociones, saber cómo actuar frente a diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. Entonces, esto también es un llamado, ojalá nos vean por ahí, para que Dejen sus comentarios. se tome muy en cuenta esto de implementar esta educación, no solo sobre temas de educación sexual, sino de educación emocional que aborda todo claramente y que nos haría un bien a la sociedad. Efectivamente. Exacto. Entonces, ahora queremos mostrarles una cápsula que hemos grabado justo con mi compañera Samantha, que también es parte del grupo. Un saludo. Un saludo a Sam, que está en la cabina. La estigmatización del aborto es una realidad que afecta a miles de mujeres en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 25 millones de abortos se realizan de manera insegura, dando paso a una morbilidad y mortalidad materna, por lo que es importante desestigmatizar esta problemática, dando paso a posibles soluciones. Bien, gracias por esa cápsula. Entonces, como bien decía, lo importante es desestigmatizar el aborto, ¿no es cierto? Brindar, como decías tú, Rocío, herramientas a las personas pre-proceso y post-proceso. Entonces, con estos antecedentes que hemos ido conversando, obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo como quisiéramos. Vamos a ir un poquito cerrando el programa con un poco de pensamiento, un poco de pensamientos finales que nosotros hayamos recopilado a lo largo de este tiempo. Entonces me gustaría saber tú qué piensas y poder irlo comentando un poco. Con respecto a todo lo que hemos hablado, puedo comentar, ¿no?, con manera de cierre y conclusión, que es muy importante que uno como profesional siempre tenga esta mentalidad flexible y esté siempre predispuesto a
a buscar el bienestar de nuestro paciente. Sea la decisión que quiera tomar, lo que nosotros debemos hacer es acompañar. No podemos tomar nosotros la decisión por ellos. Y obviamente esta parte también muy importante de psicoeducar a la gente, a la población, a la sociedad, y romper con tantos estereotipos y prejuicios, porque la mujer que decide abortar, en sí la decisión es bastante complicada y todo lo demás que conlleva también un aborto también es súper delicado. Entonces que aparte de todo eso ellos carguen con culpa, con miedo a ser criticadas, juzgadas, es muy delicado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser más empáticos, practicar muchísimo la empatía, situarnos y ponernos en posición de aquella persona que tomó esta decisión, porque no sabemos qué está pasando en su vida, no sabemos qué pasa por su cabeza, cuáles son sus pensamientos, y uno juzgarlo desde lejos es realmente ser muy duro, ¿no?, con esa persona. Entonces lo que podemos hacer es siempre escuchar. Si estamos pasando por estos momentos, hay personas que están viendo este video, entonces tratemos de apoyar y practicar la escucha activa sin juzgar, porque no sabemos la realidad de la persona que está tomando la decisión de abortar. Entonces, este apoyo emocional para todas las chicas, yo les admiro muchísimo, aquellas quienes han tomado esta decisión o quienes de pronto pueden llegar también a tomar esta decisión. Entonces, un abrazo muy fuerte para todas. Muchas gracias. Sí, también, como decía Rocío, para ir concluyendo, me parece muy importante hablar de estos temas. Primero, como no hacerles pasar este doble sufrimiento como profesionales que ya tienen que pasar tal vez el mismo proceso del aborto, los pensamientos de culpa, tal vez el miedo de que alguien se entere o de que la sociedad... Y por eso es tan importante mantener este secreto profesional primero y no hacerles pasar por este doble sufrimiento, que al fin y al cabo, doble, triple, es sufrimiento enorme que van a tener. Si no es por ese proceso, tal vez les puede quedar por años del no haber tenido un acompañamiento correcto. Entonces me parece súper chévere que hagan estos procesos, estos espacios, y nos encontramos aquí en la radio universitaria de la Universidad de Cuenca. Qué bueno que sigan abriendo y esperamos que sigan habiendo más programas como este. Claro, yo para finalizar también de mi parte, me gustó mucho lo que dijiste, que el psicólogo no debe decidir sobre el paciente, ya que el paciente va a ser nuestra prioridad. Y se me venía a la mente lo que una vez en un ciclo una profe nos dijo, que nuestra carrera es tan importante ya que en nuestras manos está la vida del paciente. Claro, o sea, el paciente confía en nosotros porque somos profesionales. Entonces, por eso es muy importante, como decíamos en todo este programa, actuar bajo la ética que nos corresponde. Y sin caso que nuestros valores pesen más que nuestra ética, claramente ser claros con nuestro paciente y derivar a otro psicólogo que seguramente le va a poder ayudar y brindar el acompañamiento adecuado que merece esta persona. Exacto. Y ya para cerrar, Carlita. Para cerrar, primero agradecemos a esta gran invitada, a mi amiga Rocío. Muchas gracias a ustedes, chicas. Por brindarnos su conocimiento en verdad y su experiencia tal vez que nosotros aún no tenemos. También agradecemos, como dijo Emi anteriormente, a la profe Juanita, que es la que nos brinda estos espacios tan importantes. Obviamente a Samantha y a Emily, que son mis compañeras y amigas que están aquí presentes. Ajá. Y a la radio, obviamente, a la radio universitaria de la UCuenca, que en verdad me parece súper importante que siempre tengan estos espacios para alzar la voz, como nosotros como estudiantes que a veces no podemos tener estos espacios fácilmente. Entonces, eso, les mandamos saludos a todas las personas que están viendo, les agradecemos mucho a los que nos acompañaron en este tiempo, y eso sería todo por nuestra parte. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema que va a estar también súper interesante, que es sobre el cyberbullying, me parece. Entonces también les esperamos a la misma hora en el mismo lugar. En el mismo canal. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.